Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, según lo que toque. Bienvenidos al canal de Sacerdote Católico. El tema que nos ocupa hoy es un tema muy importante, que además yo veo que mucha gente tiene dificultades con él, que es cómo confesarse bien. Distintos errores que hay a la hora de la confesión, meteduras de pata. Lo primero es que la confesión es uno de los sacramentos más bonitos que hay en la Iglesia, más importantes, y que da una gracia mayor, ¿verdad? La gente suele pensar que la confesión solo perdona los pecados, y no es cierto. También se da una gracia muy especial para luchar contra las debilidades y pecados que nos hemos confesado. No es lo mismo tener que luchar, imaginaos, un pecado venial lo puede perdonar la comunión o un rato de oración o pedir perdón, pero que Dios te perdone un pecado venial no significa que te dé la gracia para superarlo. En cambio, en la confesión, cuando tú luego te confiesas de algo concreto, de algo específico, Dios te da una gracia muy especial para luchar contra eso. Pues por eso merece la pena no solo confesar los pecados mortales, sino también los veniales. Realmente solo hay una obligación de confesar los pecados mortales. Los veniales ya hemos dicho que se pueden perdonar de muchas formas, pero conviene. La Iglesia, a lo largo de toda la tradición, ha aconsejado vivamente la confesión de los pecados veniales por varios motivos. El primero, porque nos da humildad, conocimiento propio, porque nos hace conscientes de en qué tenemos que luchar, de cuál es nuestra debilidad, nos hace comprender también las debilidades de los demás y sobre todo, a la hora de confesarlos, y ya lo hemos dicho, que Dios te da una gracia muy especial para superarlos, para luchar contra todo eso. Y luego también tú piensas que aunque pudieras ir al cielo lleno de pecados veniales, después de haber pasado mucho tiempo en el purgatorio, realmente los pecados veniales son como pequeñas raposas que nos van quitando la alegría de estar con el Señor, que nos van dando una cedia potente, que nos van incapacitando para reconocer el amor de Dios. Y al final son esas pequeñas raposas que arruinan la viña, esto es, que te abren la puerta, es como un chaval escurridizo que se puede colar por un ventanuco en tu casa y abrir la puerta a los pecados mortales, a los pecados más graves. Por eso conviene luchar y confesar los pecados también veniales. Uno de los errores fundamentales que yo veo es que hay mucha gente que comulga, porque todos creen en la Eucaristía, y sin embargo hay muy poquita gente, hay menos gente que se confiese. Y cuando hablas con estas personas te dicen, no, es que yo no creo en la confesión. Y dices, vamos a ver, ¿cómo es que no crees en la confesión y sí crees en la comunión? Y al final te das cuenta que es un punto de soberbia importante, en la medida que creer en la comunión no te implica. Te pones en una cola y comulgas, pero creer en la confesión sí te implica, porque tienes que ponerte de rodillas y reconocer tus pecados, tus debilidades, las cosas que más te humillan, las cosas que menos te gustan de ti mismo, ¿verdad? Y sobre todo decírselas a un sacerdote, que en el fondo es decírselo a Cristo, en la persona del sacerdote. ¿Cómo puede ser que no creas en la confesión, que no creas que Jesús nos ha dado ese poder para perdonar los pecados y sin embargo sí creas que Dios me ha dado un poder para convertir un trozo de pan en Cristo? A mí me costaría mucho más creer en la comunión que en la confesión. O sea, ¿cuál es el problema? Al final, la soberbia, la falta de humildad o el pensar mal, pensar que la Iglesia pone la confesión para manipularnos y dices, vamos a ver, ¿qué interés me sería a mí de manipular nada? ¿Y qué capacidad tenemos de manipulación? O sea, al final la gente no es imbécil. Si me hablaras de que todo el mundo tiene 12 años perpetuo, pues igual te podría manipular, pero de verdad, y además que te das cuenta, y por eso es bueno elegir al confesor, al director espiritual, ¿verdad? Al sacerdote con el que te confieses. Efectivamente no es lo mismo uno que otro. En la confesión no solo Dios te perdona y te da toda la gracia, sino que además hay un punto de dirección espiritual también en la confesión. Si te vas confesando con el padre Topete, al final, si te confiesas con un cura que no te conoce de nada, al final nunca te va a poder ayudar como si te conociera de verdad. Por eso a mí me da mucha pena cuando hay gente que dice, no, es que para mí eres un amigo. Pues no quiero ser tu amigo, quiero ser tu sacerdote. Si me consideras solo tu amigo, va a haber determinadas cosas que te dé vergüenza comentarme. Y yo soy fundamentalmente Cristo para ti. Y yo lo que quiero hacer es salvarte. Y yo lo que quiero hacer es llevarte al cielo. Por eso viene muy bien la dirección espiritual, en la medida que es un instrumento validísimo
para poner nuestra alma a punto, ¿verdad? Un sacerdote que te conoce puede saber mejor en qué punto te engañas, qué debilidades tienes y al final ayudarte, a veces cubriéndolo y dejándolo pasar, ¿verdad? Para no agobiar y otras veces incidiendo e insistiendo. Pues vamos a pedirle al Señor que nos dé esa humildad, esa gracia de podernos confesar, dándonos igual quién sea el cura. Si al final, vamos a ver, hay un punto humano que es muy importante. ¿Cuánta gente confieso yo? ¿Con cuánta gente hablo cada semana? Es que incluso se me olvidan las cosas que me han contado. El otro día se me olvidaba que una chica estaba embarazada, o el otro día se me olvidaba que acababa de tener un hijo otra. O sea, ¿qué cabeza tiene el cura? Se nos olvidan las cosas. ¿De verdad piensas que voy a estar pensando en tu pecado? Por otra parte, ¿realmente tú crees que tu pecado es único, que eres la única persona que lo comete? Pero si todo el mundo pecamos en lo mismo, hasta el cura mete la pata 100.000 veces, ¿verdad? Hay dos cosas más. La primera es que Dios le da al sacerdote un corazón de padre. Al final, el sacerdote, cuando te ve luchando, cuando te ve que estás luchando con un pecado, aunque no te lo quites de encima, lo que nos da es sobre todo mucho cariño. El decir, jo, qué esfuerzos hace, jo, cómo lucha. Y implicarnos en rezar por las personas para ayudarles a salir hacia arriba, para ayudarles a tirar y para poder darles esa misericordia de Dios que tanto necesitan, ¿verdad? San Gregorio Magno decía que el sacerdote en el púlpito debía ser un león, pero en el confesionario debería ser un cordero. Hay que ponérselo fácil a las personas. Pues vamos a pedirle al Señor que esa fe que nos da para comulgar, que nos la dé también para confesarnos. Y si no tenemos fe para confesarnos, que tampoco tengamos la desfachatez de comulgar, porque es el mismo principio. Es Jesús el que a mí me ha constituido en sacerdote en Él, con Él y por Él, de tal forma que mi sacerdocio es suyo, que yo no digo esto es mi cuerpo, lo dice Jesús, o sea, lo digo yo, pero es Jesús el que lo está diciendo en mis palabras. De la misma forma que cuando yo digo, yo te absolvo de tus pecados, es Jesús el que está absolviendo a la persona de sus pecados. Es el mismo principio, es la exousía, es la autoridad que Dios nos ha dado a los sacerdotes. Por eso es muy importante el darnos cuenta de que sí que tenemos que confesarnos, ¿verdad? Y entonces, ¿y cuándo instituyó Jesús la confesión? En varios momentos. Por un lado, cuando Él perdonaba a la gente, cuando alguien necesitaba que Dios le perdonara, tenían que buscar la carne de Jesús, tenían que ir a Jesús. Y era Jesús el que les decía, tus pecados quedan perdonados. O levántate y vete, tus pecados son perdonados. Vete y no peques más. Es Jesús el que lo decía. Y de alguna forma, de esa misma manera que la gente de esa época tenía que ir a Jesús en carne y hueso y no se podía pedir perdón a Dios en general y mirando al techo, de la misma forma, hoy Jesús nos pide que sigamos yendo a su carne, que sigamos yendo a su cuerpo, con su carne, con sus huesitos, que está en el sacerdote, que está en la Iglesia Católica. Es el mismo principio. ¿Tú quieres un milagro? Ve a la Iglesia. ¿Tú quieres comulgar? Ve a la Iglesia. ¿Tú quieres confesarte? ¿Tú quieres que Dios te perdone los pecados? Ve a la Iglesia. Aquí hay un punto que es bueno considerar. ¿Y si estoy en una isla desierta y no me puedo confesar, entonces Dios no me perdona? Pues claro que sí. Mirad, los sacramentos es la vía ordinaria para comunicar la gracia de Dios. Pero Dios es mucho más grande que los sacramentos. Dios es más grande que la Iglesia. Y por eso, si una persona no pudiera confesarse por estar en una isla desierta, por estar imposibilitado, por no tener sacerdote, Dios también te perdona los pecados. ¿Por qué? Porque la confesión no es un rito mágico, no es que yo haga un y entonces se te perdonen los pecados porque dominamos a Dios, sino que lo importante es tu conversión, lo importante es la conversión del penitente, lo importante es que tú quieras volver a Dios con todo el corazón. Por eso la confesión debe ser íntegra. Si una persona se calla un pecado a sabiendas, si una persona sabe que ha cometido un pecado, lo tiene en la memoria y no lo quiere decir por vergüenza o porque no piensen mal de él, ocurre dos cosas: que no se le perdona ningún pecado de esa confesión y que comete un sacrilegio. Por eso es mejor no confesarse que confesarse ocultando un pecado. ¿Por qué? Porque la conversión que implica la confesión tiene que ser una conversión completa. No es, bueno, yo me arrepiento de estos pecados, pero de este no.
entonces no te puedes confesar, porque Dios no te va a perdonar. Aunque el cura te diga yo te absuelvo de tus pecados, Dios en ese caso no te perdona, porque no es un rito mágico, es una relación personal e íntima con Jesús. Cada sacramento es un encuentro con Jesús, de tal forma que el sacramento de la confesión es un abrazo que Jesús está deseando darte, pero necesita que tú quieras volver a Él de todo corazón. Pues vemos por un lado que Jesús perdonaba los pecados, ¿verdad? Y luego les da la autoridad, esa exousía a los apóstoles, ¿no? Y les dice que aparece de diversas formas en el Evangelio, parágrafo de las llaves de Pedro, ¿verdad? Cuando dice a Pedro y luego en otra ocasión les dice a los apóstoles, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, con lo cual la Iglesia siempre ha considerado en ese punto la institución del sacramento de la confesión. Luego habría que ver a lo largo de la historia cómo se ha ido desarrollando el sacramento de la penitencia, pero no es el objeto de este vídeo, ¿no? Sino simplemente el decir que nos tenemos que confesar, que Dios quiere que te confieses, que hay determinadas ocasiones, por ejemplo, veíamos si estabas en una playa desierta, en una isla desierta, también incluso una persona que tuviera una enfermedad mental, que estuviera incapacitado para poder confesarse, Dios también le perdonaría los pecados. Su gracia es superior a los sacramentos. Incluso imaginaos una persona que un cura hubiera hecho muchísimo daño y fuese incapaz de abrir su conciencia a un sacerdote por miedo, pues ahí también Dios te podría perdonar los pecados sin el sacramento de la confesión, pero realmente con un acto de humildad, con un acto de pedirle perdón, con un acto de conversión del corazón. Se deben confesar los pecados mortales y se pueden confesar los veniales y las faltas de amor. Aquí hay un punto que la gente a veces sufre y mucha gente que se confiesa de no haber hecho la oración. Mirad, no hacer la oración, no ir a misa un día de diario, no es pecado, incluso aunque tengas un compromiso con la Iglesia. Decía Santo Domingo a los dominicos y a las monjitas que no consideraran como pecado lo que para cualquier bautizado no fuese pecado. Así que nos dejemos de moralismos estúpidos. Si un día te ha faltado la oración, no has pecado. Es cierto que es una falta de amor, pero no llega ni siquiera a pecado venial. Es cierto que le podemos pedir perdón a Dios, pero no sufras como si hubieras cometido un pecado y mucho menos mortal, ¿verdad? Y aquí es el punto ¿y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado mortal y qué es el pecado venial? Que es como lo que pregunta todo el mundo. Pues mira, el pecado, decía San Agustín, que era el aprecio de las cosas o de las personas hasta el desprecio de Dios. Y la virtud es al revés, es el aprecio de Dios hasta el desprecio de ti mismo. El pecado es elegir mal. El pecado es poner algo por encima de Dios, poner algo en sustitución de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? Que el pecado es una decisión libre de la persona. Para que haya pecado tiene que haber libertad, ¿verdad? Para que haya pecado tienes que saber que lo que estás haciendo es pecado y tiene que haber materia. Para que haya un pecado mortal tendría que haber materia grave, tenía que haber plena libertad y tenía que haber conocimiento suficiente, ¿verdad? De tal forma que si no hubiera libertad o si no hubiera materia grave sería un pecado venial. Si hay un cierto conocimiento pero no fuese suficiente, pues sería un pecado venial. Entonces, el pecado es una decisión que te hiere. El pecado es una decisión que rompe tu naturaleza, que te hace daño, que hace daño a los demás y que le parte el corazón a Dios, porque te quiere con locura y quiere lo mejor para ti. Si Dios no nos quisiera, sería imposible pecar, porque es imposible hacer daño a Dios. Es como si una hormiguita te insulta. ¿Qué más te da lo que diga la hormiguita, verdad? Como si una hormiguita se suicidara. ¿Qué más te da? Otra cosa es que te enamores de la hormiguita y entonces ya sufras lo indecible por lo que a esa hormiguita le pase. Pues eso es lo que le ha pasado a Dios, que se ha enamorado de nosotros, que nos quiere con locura y que quiere nuestro bien. Y eso es lo que nunca se nos puede olvidar. De tal forma que el pecado es un mal objetivo para nosotros mismos. No es que tú decidas lo que está bien y lo que está mal, no, el mal es malo en sí mismo, el mal existe, algo malo es algo que objetivamente te va a hacer daño siempre.
Es como si ahora en el mundo que vivimos una persona dijera, pues yo que soy chico ahora quiero ser chica y luego además me quiero tomar una botella de lejía sin que me haga daño. Pues mira, tú si eres chico vas a seguir siendo chico, pero amputado. Y esa botella de lejía, por mucho que tú no quieras, te va a matar. ¿Por qué? Porque la naturaleza existe. ¿Por qué? Porque el bien y el mal son objetivos y no subjetivos. Las cosas te hacen daño aunque tú no quieras. Ese es el problema del pecado. Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Y entonces, una vez que ya hemos visto qué es el pecado, podemos ver cuál es la diferencia entre pecado mortal y pecado venial. Decía Santo Tomás, en el Catecismo nos lo dice, que el pecado mortal es algo que rompe la caridad, es algo que rompe tu relación con Dios. Y el pecado venial es algo que lo vela, que es algo que lo daña, pero no lo mata. La diferencia entre un pecado venial y un pecado mortal sería, por ejemplo, ¿insultar a un padre es pecado mortal siempre? Depende. Si yo le digo a mi padre en una conversación es que parece tonto, pero no he roto la caridad con él, sino que seguimos dialogando y él sabe perfectamente que le quiero con locura, no es un pecado mortal, sería un pecado venial. Si yo le digo a mi padre, es que eres tonto y como eres tonto no quiero tener ningún trato contigo, ahí he roto la caridad. Cuando hago daño grave a una persona, a eso es pecado mortal. Si yo me hago un daño grave a mí mismo, por ejemplo, con la masturbación, con un acto de soberbia, pues eso, aunque yo no quiera, es un pecado mortal. Otra cosa es lo que hemos dicho, que para que haya un pecado mortal tiene que haber también libertad plena. Si yo no soy libre porque tengo un vicio, entonces cada acto que cometa en ese sentido no es un pecado mortal. Por ejemplo, un alcohólico que se beba una cerveza no está cometiendo un pecado mortal, está cometiendo un pecado venial. ¿Por qué? Porque no tiene libertad. Otra cosa es que él vive en una situación de pecado de la que tiene que salir para poder vivir en plenitud. Pero no cada cerveza que se tome va a ser un pecado mortal, porque no hay imputabilidad, porque no hay libertad para poder decidir otra cosa. Porque el pecado, otra de las cosas que hace es irte quitando la libertad. El hacer lo que a ti te da la gana no te da mayor libertad. Libertad es saber elegir bien. En la medida en que elijo la virtud, en la medida en que elijo el amor, en la medida en que elijo lo que Dios quiere, cada vez voy a ser más libre. Si elijo en contra, cada vez voy a ser más esclavo de mí mismo y de mis pecados. Pues esta es la gran diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial. Y así lo podemos juzgar. Es que yo no sé si esto que he hecho es pecado mortal o pecado venial. Vamos a ver. ¿Es materia grave? ¿Afecta directamente a los mandamientos? Por otro lado, ¿rompe la caridad? Segundo, ¿tengo libertad? Sé que eso era pecado y tengo libertad plena siendo esa materia grave, pues entonces eso será pecado mortal. Que no rompe la caridad, que simplemente la empaña, que me falta conocimiento o que me falta libertad o que no es tan grave, ¿verdad? Robar siempre es pecado mortal. Mira, si yo robo un tornillo de una ferretería industrial multinacional, pues no es un pecado mortal. Ahora, si yo le robo un tornillo a un pobre que lo necesita para mantener la puerta de su casa, eso sí sería un pecado mortal, ¿verdad? Porque respecto a esa empresa, esa gran empresa no le afecta demasiado y a ese pobre sí, con lo cual sí que le estoy haciendo un daño evidente y grave. Esa es la gran diferencia, si rompe la caridad o simplemente la empaña. Y entonces aquí surge una pregunta y es, padre, es que a mí un sacerdote me dijo que si pecaba mortalmente y no había confesionario, no había confesor ese día, que podía comulgar. Pues mirad, hay un artículo del Catecismo de la Iglesia Católica que es el 1457, que nos lo dice muy clarito. Os lo voy a leer. El mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón, en torno a 7 años, debe confesar al menos una vez al año fielmente sus pecados graves. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. Entonces, por norma general, no puedes comulgar. Si tienes conciencia de haber cometido un pecado mortal, no comulgues. Primero confiésate y luego comulgas. Esto es, yo puedo tener el sentimiento de que Dios me ha perdonado, pero no me he confesado, no comulgo. Y ahora vienen una serie de especificaciones. A no ser que concurra un motivo grave. Por ejemplo, que
vaya a ser la única vez que pueda comulgar en ese año. O que sea el momento en el que tengo que comulgar una vez al año en Pascua, ¿verdad? Y no haya posibilidad de confesarse. ¿Todos los domingos hay que comulgar? ¿Todos los días hay que comulgar? No, no pasa nada, no es un motivo grave que sea domingo. Puedo no comulgar ese domingo, ya me confesaré y comulgaré el siguiente domingo. No pasa nada por no comulgar un domingo. No hay por qué comulgar siempre que vas a misa. No es un motivo grave. Tercero, bueno, no haya posibilidad de confesarse, que realmente no, es que padre, es que me levanté a las 12 y entonces llegué justo a la misa y no había confesor. Pues vente a misa antes. Entonces, no, sí ha habido posibilidad de confesarse y no te ha dado la gana. Otra cosa es que estoy en África y no hay nadie con quien me pueda confesar en 4 horas caminando a la redonda. Pues entonces ya nos lo planteamos. Pero en España, una confesión, pídelo algo. Es que no se sientan a confesar, pues sácale de la sacristía, pídeselo con normalidad, que seguro que te confiesa, si no hoy, mañana. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse. Y en este caso, tenga presente, fijaos, motivo grave, no dice causa justa, que podría ser el domingo, no, motivo grave. Tiene que haber algo grave por lo cual tuvieras que comulgar. Y en este caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta. Y aquí dices, ¿cuál es la contrición perfecta? Y tenemos en esta vida 2 tipos de contrición. Una es la imperfecta, que es cuando tú te arrepientes por miedo al infierno, tú te arrepientes por la soberbia, por el orgullo de decir, ¿cómo yo he podido caer en eso, verdad? La contrición imperfecta, un motivo que no sea por puro amor de Dios. Y aquí tenemos que ver que para que haya contrición perfecta no puede haber mezcla de sentimientos, tiene que ser por puro amor a Dios. La condición perfecta perdona los pecados. Solo si tienes el propósito de confesársete en cuanto puedas. La condición perfecta perdona los pecados. La condición imperfecta no los perdona, sino que te dispone para una buena confesión. Y aquí lo que se nos está diciendo es que la contrición tiene que ser perfecta. Y dice, ¿cuál es la contrición? Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Esa es la contrición, ese es el dolor de los pecados que se nos exige para podernos confesar, no para que se nos perdone. Y la contrición perfecta es cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas. De tal forma que habitualmente no me digas que tienes contrición perfecta. Realmente la contrición perfecta es solo por puro amor a Dios. Si tú te arrepientes así y concurre una causa grave y no has podido confesarte, entonces sí podrías comulgar. Pero lo habitualmente es que esto no lleguemos a vivirlo con todo el corazón. Por eso lo mejor, la norma más sensata es que no pasa nada porque un domingo no comulgues. Además te viene bien pasar un poquillo de hambre del Señor, porque así purificas un poco el por qué quieres comulgar. Y te confiesas y luego ya puedes comulgar con un corazón completamente limpio. Esto es lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y además de hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Pues esto es lo que nos dice el punto 1457 a este respecto. Pues vamos a pedirle al Señor que realmente tengamos un auténtico deseo de conversión cuando nos confesamos. Aquí hay otro punto que es muy importante. Hay gente que solo se confiesa para poder comulgar, como si fuese simplemente un requisito para la comunión. Lo único que me importa es comulgar. La confesión es un encuentro personal con Cristo y tenemos que vivirlo completo. No me puedo confesar solo para comulgar, sino que tiene todo su sentido confesarme, con verdadera contrición, con verdadero dolor de los pecados, queriendo hacer las cosas bien, arrepintiéndome de mi pecado, no queriendo volver a pecar, ¿verdad? Y querer volver a Dios con todo el corazón. Una vez un chaval me decía, no, padre, yo me confieso es que quiero comulgar. Me decía, ¿se puede dar prisa? Es que va a llegar ya el momento de la comunión y quiero comulgar. Y le decías, vale, ¿de qué te arrepientes? Y dice, pues que la semana pasada me emborraché, tal y cual. Le digo,
Y dices, bueno, ¿y esta semana te vas a emborrachar? De claro, padre, si no hay propósito en la enmienda, no puedes comulgar solo para, no puedes confesarte solo para comulgar. O sea, confiésate cuando de verdad quieras volver de todo corazón a Dios. Es cierto, y aquí hay otro posible error a la hora de confesarse, que hay gente que no se confiesa porque dice, no, es que yo voy a volver a pecar. No nos están exigiendo eso. Lo que nos pide la Iglesia es que nos confesemos queriendo no volver a pecar, no con la certeza absoluta de que no vamos a hacerlo. Yo soy débil, me sé débil y sé que aunque me confiese de todo corazón, voy a volver a pecar porque soy así de tonto. Pues me puedo confesar siempre y cuando me confiese, quiera realmente no volver a pecar. Luego diré, Señor, tú sabes que soy débil, me tienes que ayudar, pero no quiero volver a pecar, Señor, no quiero volver a ofenderte. Y así sí me puedo confesar. Entonces, ¿cuáles serían los actos del penitente para poderse confesar? El primero sería hacer el examen de conciencia. Mucha gente llega y dice, padre, no he hecho el examen. Pues vete, haces el examen y vuelves. No, padre, ayúdeme. Y dices, pues si yo te puedo ayudar, fenomenal. Pero primero haz tú tu examen de conciencia. Plantéate desde la última confesión bien hecha que has hecho, ¿qué has hecho mal? Es que no es tan difícil de entender. Segundo, la contrición, ¿verdad? El dolor de los pecados. Y el propósito de la enmienda, el no querer volver a pecar. Ya lo hemos dicho, dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Y en cuarto lugar sería la confesión de los pecados. Y aquí hay tres Cs que nos salvan. Es la confesión tiene que ser clara, completa y concisa. No te enrolles, cuenta lo que te ha pasado. No tengo por qué saber todos los antecedentes, todo lo que te hizo tu marido para que hayas hecho eso. Dime simplemente, he insultado a mi marido, le he llamado perro judío, o le he dado una paliza, o le he dicho idiota. Pues cuenta lo que te ha pasado. Por otro lado, hay veces que la gente dice, padre, yo me arrepiento del sexto, del séptimo y del décimo. ¿De qué? No, padre, o la gente que dice, yo me confieso porque he sido soberbio, porque he insultado a mi padre, porque no he cumplido el cuarto mandamiento, porque no he sido agradecido, y simplemente es que ha dicho a su padre tonto. Y se está confesando de 4 pecados cuando solo ha dicho tonto una vez a su padre. A la hora de confesarte, no te juzgues. No empieces a ponerle adjetivos al pecado. Simplemente di sencillamente lo que has hecho. A mí me da igual que hayas afectado al quinto porque no has querido del todo a tu padre y al cuarto porque no le has respetado. Dime simplemente lo que te ha pasado. No me digas, padre, me acuso de soberbia. No, dime en qué has sido soberbio. Porque el pecado no es la soberbia. El pecado es lo que tú has hecho, el acto objetivo. Y de hecho es como si de pronto voy al médico y le digo, doctor, me duele la mano. No, dime qué ha pasado. Pues mira, me he torcido el dedo gordo jugando a la IOU y me duele muchísimo, pero no me duele el dedo, me duele justo la juntura con la mano. Pues cuéntame lo que he pasado y así yo te podría ayudar. Pues de la misma forma, en la confesión, cuanto más claros seamos, cuanto más nos reduzcamos sencillamente al acto que hemos cometido, más nos va a poder ayudar Dios, más eficaz va a ser la gracia que Dios nos va a poder dar para podernos salvar. Confesión clara, concisa y completa. Y por último, satisfacción y penitencia. ¿Qué significa esto? Que no basta simplemente con una penitencia, que yo he mentido sobre una persona. Pues tengo que decir la verdad, porque tengo que reparar el daño que he hecho. Imaginaos por un momento que yo he criticado, pues tengo que empezar a hablar bien de esa persona, porque si no, no estoy reparando el mal que he hecho. Si yo he dicho una mentira, tendré que decir la verdad, si no, no reparo el daño cometido. Si yo he robado, tendré que devolver lo que he robado y si no se lo puedo dar a esa persona, por lo menos dárselo a los pobres, pero de alguna forma tengo que reparar el daño. Esa es la satisfacción. Tengo que quitar el mal que he cometido. Y sin esa satisfacción no se perdonan los pecados. Imaginaos por un momento que he probado un examen copiando, pero era un examen que se corregía con el método de la campana. Pues tengo que ir al profesor y decirle, profesor, suspéndame, porque, porque tú hayas aprobado significa que hay otro que ha suspendido. Otra cosa es que lo corrijan con normalidad.
Entonces ahí ya no hace falta decir eso. Pero sí que tendrás que estudiarte lo que no has aprendido para satisfacer, para que tu aprobado sea real. Pues esto es muy importante y se le presta muy poca atención. Satisfacción y penitencia. ¿Y qué es la penitencia? Habitualmente la penitencia que yo pongo es una Ave María. ¿Por qué? ¿Por qué? Por dos razones. Para que la persona sepa que ya la ha cumplido y se quede tranquilo. Segundo, para que lo haga, ¿verdad? Si es muy complicado, a veces no se cumple la penitencia y si no se cumple la penitencia no se perdonan los pecados. Con lo cual, cuanto más sencillo sea, más fácil es todo. Pero también hay que saber una cosa, que la verdadera penitencia, con eso te perdonan los pecados. Pero realmente, ya sabéis, que el pecado deja una herida en tu naturaleza y esa herida no la borra la confesión. De tal forma que tienes que empezar a esforzarte en vivir la virtud contraria a tu pecado para limpiar tu naturaleza y poder ir al cielo. Si no, tendrás purgatorio. De alguna forma, la penitencia es el esfuerzo acompañado de la gracia de Dios para sanar esa naturaleza que tú has corrompido con tu pecado, de tal forma que el perezoso deje de ser perezoso y empiece a ser diligente. Si yo me confieso de pereza, si yo me confieso de no haber estudiado o de no haberme levantado para atender a una persona, sigo siendo perezoso después de haberme confesado. Aunque Dios me perdone, sigo siendo perezoso. Hay un daño en mi naturaleza que a lo largo del tiempo he ido manteniendo y me he hecho perezoso. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a hacer actos de virtud en contra y un día y otro día y otro día hasta que deje de ser perezoso, hasta que me quite ese pecado de encima y empiece a ser diligente. Por ejemplo, otro de los errores habituales a la hora de confesarse. Padre, me confieso de pereza. Y dices, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que no te has levantado? Sí, pero me ha costado muchísimo. ¿Pero te has levantado y has hecho lo que tenías que hacer? Sí, padre, pero me ha costado muchísimo. Pues entonces no has pecado. Confiésate, es muy bueno decir, padre, me confieso porque tengo muchas tentaciones de pereza. Fenomenal. Pero no te acuses como si hubieras pecado porque no has pecado. Estas son las cosillas que así en una primera lectura a mí se me ocurrían que a veces podemos estar equivocándonos, ¿verdad? Haciéndolo mal en nuestras confesiones y el modo de solucionarlo, ¿verdad? Vamos a pedir al Señor que nos conceda la gracia de poder realmente desear volver con Él, con todo el corazón. Que nuestra vida, el Señor pueda orientarla para que le podamos dar gloria en todo. Que dejemos de pecar en absoluto. Eso es lo que necesitamos cada vez que nos confesamos. Vamos a pedirle al Señor que nos haga santos. Vamos a pedirle al Señor que podamos volver a Él con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida. Y no solo para poder comulgar, sino para poder vivir con Él todos los días de nuestra vida. Y luego encima comulgar, que es una pasada, que es una maravilla, que es recibir a Dios en tu corazón. Pero la confesión no es simplemente una condición para la comunión. Es un sacramento en sí mismo, es un sacramento bellísimo, es un sacramento precioso, es una maravilla, es un abrazo que Jesús te da. La confesión realmente fue la causa de mi ordenación. Yo me quise hacer sacerdote para poder dar la misericordia de Dios. Pues vamos a pedirle al Señor que cada vez que nos confesamos podamos tener la certeza, no sentir, sino tener la certeza absoluta del inmenso amor con el que nos acoge, con el que nos abraza, con el que nos devuelve la vida eterna y con el que nos lleva a poder vivir otra vez toda esa vida de gracia, toda esa vida con Él que Él estaba deseando compartir con nosotros. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.